¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales. Hoy vamos a trabajar sobre las ecorregiones y los niveles de diversidad biológica. Antes de ello es imperante mencionar qué es una ecorregión. Una ecorregión es un área geográfica que tiene características homogéneas en cuanto a su clima, su suelo, su hidrografía, fauna y flora. De acuerdo a ello, nosotros podemos mencionar algunos puntos específicos y geográficos que tienen ciertas características donde pueden habitar algunas especies y en algunos sitios no. Dentro de ello podemos mencionar que es una ecorregión. Entonces, ya que sabemos que es una ecorregión, este tipo de categorización o las ecorregiones que actualmente conocemos en el Perú lo debemos al educador y biólogo Antonio Brack, quien lo categoriza en 11 ecorregiones. ¿Sí? Él nos plantea estas 11 ecorregiones, el cual ha categorizado de acuerdo al clima, al tipo de suelo, a la fauna o flora, que en este tipo de piso se puede ubicar ciertas características de este tipo de, ya decíamos, fauna o flora. Entonces, gracias a él podemos mencionar las 11, ¿sí? Hoy vamos a trabajar entonces, vayamos rápidamente, acá tenemos el mapa del Perú. Para saber qué es una ecorregión, nosotros tenemos que hacer un trazo en donde vamos a encontrar ciertas características. Por ejemplo, está acá la costa, la sierra y la selva, y acá está el mar. Pero bueno, dentro de ahí tenemos elevaciones y obviamente estas elevaciones que ves, ¿sí? Estas elevaciones que ves se le llama la cordillera de los Andes. Entonces, esta cordillera de los Andes hace que nuestro país, o bueno, en este caso, la sierra peruana, tenga diferentes pisos y de acuerdo a ello, ecorregiones. Entonces, vamos a ello y vamos a trabajar una por una. Vamos a mencionar primero la primera ecorregión que se considera el mar frío de la corriente peruana, o llamada también corriente Humboldt, ¿no? Acá está. Y acá, obviamente, en este punto específico, de la corriente de Humboldt, aguas frías obviamente, habita el pingüino, ¿ya? El pingüino, ¿sí? Ahora, parte 2 tenemos la corriente del Niño, que ya son aguas un poco más cálidas, y en acá ya, en el punto 2, podemos encontrar al cocodrilo de Tumbes, ¿sí? Porque se encuentra en la parte norte de nuestro país. Ahora, podemos mencionar también el punto 3 que estás viendo acá. Le hemos hecho un corte, obviamente, un corte a nuestro país para que veamos cómo está dividido nuestras ecorregiones. En el punto 3, tenemos el desierto del Pacífico, ¿sí? El desierto del Pacífico. Acá podemos encontrar las lagartijas. Luego tenemos como punto 4 el bosque seco ecuatorial, donde sí de alguna manera podemos encontrar el algarrobo. Y este algarrobo obviamente es una especie que se encuentra en peligro de extinción, chicos, ¿ya? Ahora tenemos como punto 5 el bosque tropical del Pacífico, donde encontramos el ceibo. El ceibo también es un árbol que pues obviamente se caracteriza por tener ramas un poco secas. Bien, o en este caso sin mucha flor, sin mucha hoja. Ahora, punto 6 que estás viendo acá, ya estamos empezando ya a hablar de la empinación de nuestra cordillera y ya vamos subiendo un poco ya sobre el nivel del mar nuestra altitud. Entonces ahí ya encontramos la serranía esteparia y allí ya podemos mencionar que puede existir el puma, ¿sí? Ese es el área tropical, el área en donde podemos ubicar a este animal. Luego tenemos el punto 7, chicos, ya casi llegando a la punta donde hay cactus ya. Podemos encontrar al pudú, ¿sí? Al pudú es un tipo de animalito que ya se encuentra en ese tipo de piso, en el páramo. Ahora, en el punto 8 ya es la puna, chicos, y acá ya podemos encontrar la yareta e inclusive la puya de Raimondi, ¿sí? Este ya es la parte más elevada de nuestra cordillera y allí es donde se encuentran, ya no encuentras árboles, no encuentras ya demasiadas especies, sino que ya son muy reducidas, porque acá ya existe un frío altísimo, ¿ya? Ahora, luego estamos bajando ya la parte 9 que estás viendo acá.
Y vamos a hablar acá de la selva alta. Acá es la selva alta, en donde ya podemos encontrar por su frigidez, en este caso, la flor de la orquídea, chicos, orquídea. Y el punto 11 ya es la selva baja, ya ahí ya es donde podemos encontrar lo que son los guacamayos. Y por último tenemos las sabanas de las palmeras, donde ya podemos encontrar el lobo de crin, y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a esta categorización por Antonio Brack, nosotros sabemos que cada ecorregión tiene su determinado clima, su determinado suelo, su determinada hidrografía y en sí su ecosistema, chicos. ¿Ya? Les voy a proporcionar una infografía a ustedes para que puedan analizar cada punto de lo que acabamos de mencionar y dentro de ello van a encontrar cómo está su clima, qué clima tiene, si es húmedo, seco, si es frío, templado y todo eso, ¿ya? O si es tropical también. Bien, chicos, entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos mencionar que en cada punto de nuestra ecorregión, en cada ecorregión que hemos mencionado, existen diversidad de especies. Y habíamos dicho que en cada ecorregión, como tiene una cierta característica o cierto ecosistema diferente, entonces se adaptan diferente tipo de especies. Para ello vamos a mencionar lo que son la diversidad biológica en sus niveles o los niveles de diversidad biológica. Habíamos dicho qué cosa era una diversidad biológica, ¿no es cierto? En la anterior clase habíamos mencionado sobre la biodiversidad, que también era la diversidad biológica. Bien, ahora vamos a hablar como punto 1, son 4, la diversidad genética. ¿A qué se refiere? Se refiere, dice, a la variación de la expresión genética que existe en cada especie. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en cada especie o cada especie tiene un punto de adaptación a ciertas características, ya sea por cambios climáticos o por el aumento de temperatura. Gracias a esto, estas especies se adaptan a ciertos suelos, podremos decir, si es el caso, o a ciertos ecosistemas. Y de acuerdo a ello, cada especie va de alguna manera modificándose genéticamente, ya sea para soportar el frío, ya sea para soportar el cambio de temperatura o cambios climáticos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ello, nosotros podemos tener varias especies, como por ejemplo, hay especies que pueden habitar en zonas muy altas o también en zonas un poco más bajas. Y estas no se mueren, sino se adaptan. ¿Ya? Esto pasa usualmente en los animales y también en algunas plantas. Por ejemplo, la papa, hay papas que tienen que crecer a cierta altura y otras que no. Y algunas sí se adaptan en tantos pisos, ¿ya? Entonces, de esa manera, cada especie puede adaptarse y a eso se llama la diversidad genética. Luego tenemos la diversidad de especies. Si bien es cierto, conocemos al Perú por ser megadiverso, por tener una cantidad infinita de especies, podemos decir, cantidad no infinita, sino tal vez finita, sin embargo, muchas que no están siendo exploradas. Y aún así tenemos gran variedad, por eso decimos que nuestro país se considera en uno de los primeros o 5 primeros países megadiversos. Y gracias a ello nosotros podemos tener diferentes especies habitando en diferentes tipos de ecosistemas o dentro de un solo ecosistema. Por eso decimos que la diversidad de especies se refiere a la variación en el número de especies presentes en una región. Recuerden, en una región tenemos un cierto número de especies, sin embargo esto varía de acuerdo a la evolución de las especies o ya sea a la adaptación o inclusive a los nuevos hallazgos que se hacen de las especies. Ahora, por ejemplo, tenemos, acá también vamos a hablar de la diversidad de ecosistemas. Sí, chicos, gracias a lo que acabamos de mencionar sobre las ecorregiones, nosotros tenemos una diversidad de ecosistemas, cantidad de ecosistemas donde albergamos bastantes especies. Por ejemplo, dice que se refiere a la variación en los tipos de hábitats de las especies. Sí, chicos, las especies habitan en un punto determinado y a ese punto geográfico determinado se le llama ecosistema, que el conjunto podría ser de ecosistemas o un conjunto específico de un ecosistema podría ser también llamado ecorregión. Entonces, de acuerdo a ello, las especies que tenemos habitan dentro de un ecosistema y tenemos una variedad de ecosistemas.
¿ya? Entonces, tenemos un gran espacio, un gran sitio, podemos denominarlo así, donde las especies habitan, ya eso es un ecosistema. Ahí podemos encontrar flora, fauna, inclusive su clima específico, su piso y todo. Y obviamente también acá vamos a hablar de la diversidad cultural. Entonces, acá donde hablamos, se refiere, dice, a la variedad de qué? De diferentes culturas que habitan una determinada región o comunidad. En este caso vamos a mencionar que nuestro país obviamente es multi o pluricultural, llamamos, ¿no es cierto? En donde estamos relacionándonos con diversas culturas, inclusive gracias a al turismo actualmente nosotros nos inmiscuimos en varias culturas, respetamos y también ellos conocen nuestras culturas. Sin embargo, antes, desde el virreinato, podíamos estar relacionándonos con culturas como podrían ser las africanas, podrían ser las españolas y otras culturas más. Desde allí comenzamos a ser un país pluricultural y por eso tenemos una diversidad de culturas y gracias a ello podemos convivir como buenas personas. Bien chicos, esto ha sido todo por hoy, espero lo hayas entendido. Recuerda que te debo dar una infografía sobre las ecorregiones y cada piso altitudinal y tienes que realizar tu pequeña actividad de hoy. Bien, nuevamente esto ha sido todo por mí, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.